Canción quechua. Donde fue Tiguantisuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llama y de indio, y donde eran maizales ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas topar los novillos. Regresa a tu Pachacamac, en vano venido, indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, aquí a la máquina de pensar. Estamos escuchando al comienzo del programa a Gabriela Mistral, también conocida como Lucila Godoy, ese fue su verdadero nombre. Gabriela Mistral fue el seudónimo, el nombre que la acompañó como escritora y que bueno, que quedó consagrado para todos. Gabriela Mistral estaba leyendo su poesía Canción quechua. Ustedes saben que Gabriela Mistral nació en Chile en 1889 y murió en Nueva York en 1957. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, viajó por todo el mundo y en 1951 recién recogió en su país, en Chile, el Premio Nacional. Nótese que en el 45 el Nobel y recién en el 51 el Premio Nacional. En 1953 se le nombra cónsul de Chile en Nueva York, participa en la Asamblea de las Naciones Unidas representando a Chile. En el 54 viene a Chile y se le tributa un homenaje oficial, dice este artículo. Dice unas sentidas palabras con motivo de los 7 años, de los derechos, de la consagración de los derechos humanos. En el año 57, después de una larga enfermedad, muere el 10 de enero en el Hospital de General de Hempstead en Nueva York. Hay que decir que ella se llamaba Lucila Godoy, era hija de un maestro rural que abandonó el hogar a los 3 años de nacimiento de Gabriela, o sea, Gabriela se queda sin su padre a los 3 años. Y entre otras cosas, a los 15 años publica sus primeros versos en la prensa local. Bueno, como siempre aquí en Control de Emisiones tenemos a Jorge Pozzi y al flaco Germán, que me dice que ya está estamos en contacto con Chile para darle la bienvenida a Raquel Olea. ¿Cómo andas, Raquel? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar al aire en Montevideo. Bienvenida aquí a Montevideo, Raquel Olea. Ella es chilena, es escritora, académica, crítica cultural e investigadora. Tiene un doctorado en literatura. Bueno, no sé si ha sido o sos profesora del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago. Soy todavía. Sos, bueno, muy bien. Entonces, mucha honra. A mucha honra, muy bien. Y aparte has publicado varios libros en torno a la literatura feminista y en torno a la literatura en general. Entre otros veo que tienes uno que se llama Como traje de fiesta, loca razón en la poesía de Gabriela Mistral. Sí, ese es mi último libro, penúltimo más bien, recién publicado a finales del año 2009, y es efectivamente un libro sobre Gabriela Mistral, producto de un largo trabajo con ella. ¿Y por qué loca razón en la poesía de Gabriela Mistral? Loca razón es una cita de Gabriela Mistral. Ella, cuando habla en un momento acerca de las mujeres, dice que algunos versos quedan en sus textos como una loca razón, como es la razón de las mujeres. A mí me pareció interesante ese oxímoron, esa contradicción que hay ahí entre locura y razón, o pensar también que hay otra razón, que no hay una sola razón, claro, que es la razón universal, masculina, digamos. Entonces, por eso me pareció interesante ponerle ese nombre, porque yo trabajo bastante el tema de la locura en la poesía de Gabriela Mistral. ¿Y cómo sería? Porque yo lo que veo, metiéndome un poco y estudiando, leyendo algo sobre Gabriela Mistral, que lo que aparece siempre es como una mujer con grandes contradicciones internas, al punto tal que en un momento Alfonso Reyes habla de un terremoto interior. Bueno, eso es lo que a mí me parece interesante de ella. Yo creo que ella es una mujer con grandes contradicciones y también con una gran ambigüedad.
que eso me parece interesante porque también en los conocimientos de su propia vida se ha revelado esa dualidad y esa ambigüedad con que ella vivió muchos aspectos de su vida, ¿no? Sí, de su vida sexual también, ¿no? También, creo que también ella, con mucho derecho por lo demás, te fijas, no tenía por qué hacer pública su vida sexual, pero siempre para ella fue algo muy secreto, y creo que ahí hay una relación más compleja con lo que es la sociedad chilena, ¿me entiende? Claro. Que con lo que es Gabriela Mistral, porque justamente la sociedad chilena no aceptó esa ambigüedad en ella. La sociedad chilena quería definirla, quería situarla, y la discusión que se daba aquí era la pregunta, ¿no? ¿Era lesbiana, no era lesbiana? Unos resguardaban su heterosexualidad, otros querían promover su lesbianismo, pero no se le aceptó su indefinición o su dualidad o su doblez, como tú digas. Ajá. Raquel, otra cosa que me llama la atención de Gabriela Mistral es cómo ella alcanza a ser la primera escritora latinoamericana en recibir el premio Nobel con solamente 2 libros publicados, o algunos hablan de 3, pero es decir, con una obra tan breve. Mira, es que yo creo que ahí hay varias cosas interesantes para pensar. También, ¿quién es Gabriela Mistral? Te fijas, bueno, se ha dicho mucho que el premio de Gabriela Mistral lo obtuvo recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Era importante dárselo a un país neutral, un país que no significara volver a poner sobre el tapete los conflictos. En esa época, bueno, claro. Asia, África eran mundos inexistentes para la cultura europea. Y Latinoamérica era un mundo completamente subordinado, ¿me entiendes? Pero Gabriela Mistral tenía estos 2 libros que habían tenido una buena acogida, pero yo creo también, y se sabe, que Gabriela Mistral, otra vez una dualidad, te fijas, por un lado una mujer muy privada y por otro lado una escritora muy institucional, como tú dices, la primera escritora en términos profesionales, y yo creo que Gabriela Mistral en ese tiempo hizo un gran lobby para obtener el premio. Sin duda, tiene que ver, creo yo, una explicación sería... Federico Dionís, Juan Ramón Jiménez, hay mucha correspondencia. Gabriela Mistral, sus amigos en la esfera pública, si bien en la vida privada, ella tiene relaciones con mujeres y siempre vivió con mujeres, en la vida pública sus grandes amigos son todos grandes políticos. Si tú piensas, Gabriela Mistral es una mujer que a los 28 años, en esa época, es invitada a México por Vasconcelos, ¿me entiendes?, a hacerse cargo de la reforma educacional. Entonces, Gabriela Mistral es una mujer que tuvo relaciones públicas con poetas, con escritores, con políticos, con presidentes incluso, que obviamente tuvieron una significación en su carrera pública. Ella fue una mujer muy institucional en el ámbito público, diplomática. Yo te iba a decir, la carrera diplomática también tiene que ver quizás con esa máquina de comunicar y de contactar que era ella, porque era incesante, ¿no?, en las comunicaciones. Y porque si tú ves, Gabriela Mistral es una mujer que viene de la provincia chilena, de una provincia abandonada, no es de la zona central, que es la que le ha dado la identidad dominante a Chile, no la identidad que surge de la tenencia de la tierra. Y Gabriela Mistral es una mujer de un poblado perdido en la cordillera. Cuando vengas tendrás que conocer Monte Grande. Sí, aquí fui ya a no Monte lo Grande. conoces. No lo conozco. No. Y es impresionante pensar que de ahí salió esta mujer con esa capacidad de manejo de la lengua, con esa sensibilidad y con esa riqueza, ¿no?, para expresar lo que ve, lo que siente, etcétera. Entonces Gabriela Mistral sale de ahí, ¿me entiende? Y de ahí inicia un camino que es no solamente un camino de lobby personal, sino que es el camino que la constituye como la primera mujer profesional escritora, porque yo creo que eso también hay que decirlo. Ella es la primera mujer que vive
de su oficio, ¿no? Vive de su escritura. Entonces Gabriela Mistral tiene un recorrido muy marcado por lo que hoy día podríamos llamar una carrera. Ahora también hay una cosa en Gabriela, que es una gran autoconciencia de ella como escritora latinoamericana, o sea, claro, americana, Gabriela, maestra de América, y como mujer que escribe. Las dos cosas creo que también pueden haber influido en que le hayan dado, digamos, ese premio en el año 45. Yo creo que en esa época, no sé, fíjate, porque en esa época no existía todavía reivindicaciones públicas de mujeres. Gabriela Mistral nunca fue feminista. No, pero de la América, de América. Ah, por la cosa americana, sí, claro, por cierto. Y yo creo que influyó en eso también, que América era un continente desmarcado, digamos, del conflicto que venía recién terminando, que era el conflicto de la guerra. Entonces nadie iba a quedar, no se iban a generar más aspereza, digamos, con esta mujer, pero que sí tenía ya una obra que había llamado la atención, Ella llega a decir, o por lo menos lo dice Mujica Náinez, que otros merecían más el Nobel, como Alfonso Reyes, Juana de Ibarburu, menciona varios más, pero lo cual habla también de la capacidad que tenía esta mujer para comunicar, Gabriela, ¿no? Sí, yo creo que si bien Gabriela no tenía mucha obra poética, pero sí tenía obra en prosa, tenía sus artículos de gacetilla, como dice ella, tenía sus trabajos políticos en la reforma educacional mexicana, tenía un compromiso con la democracia americana, y creo que ahí hay una cosa que también es interesante, que hay una distinción entre la prosa y la poesía, porque la prosa de Gabriela Mistral es una prosa muy política, es una escritura moderna, ella es una mujer ilustrada, es una escritura que ella aboga por la educación, por la civilización, por el desarrollo de América en el desarrollo de sus gentes, por la defensa de los indígenas, etcétera. Y es en su poesía, creo yo, donde Gabriela Mistral es una mujer más subversiva en la cuestión de lo femenino. Su escritura, como ella dice, como tú bien mencionas, loca razón, esa loca razón está muy escindida en ella entre su poesía y su prosa. Es su poesía donde ella realmente fisura, rompe y hace preguntas interesantes respecto a lo que es lo femenino y se desmarca, digamos, de lo que era lo dominante en ese momento, que era ser mujer, esposa, madre de familia, recientemente profesional, etcétera, y ella hace su gran apuesta, ¿me entiende?, por la poesía, por la escritura, y en la escritura está la locura. Entonces, la locura es para Gabriela Mistral un signo de un lugar otro para las mujeres, de una alteridad, que no es una alteridad en relación a lo masculino, sino que es una alteridad al orden de lo femenino que se cumple fundamentalmente en la relación de esposa y madre, y la cuestión de la madre es mucho más ambigua en ella, nuevamente, porque ella por un lado defiende la maternidad, encuentra que la maternidad es lo más grandioso de las mujeres, pero por otro lado ella también reniega de la maternidad, y también hay muchos poemas de ella, por ejemplo hay un poema fuertísimo, el poema del hijo, donde ella dice, por ejemplo, bendito vientre mío donde mi raza muere, bendito vientre estéril donde mi raza muere. Y le habla al amado que la abandona, que primero le dice yo quise un hijo tuyo allá en los días del éxtasis, etcétera, pero después le dice que solo por ser tuyo me hubiera abandonado. Entonces ella reniega del hijo, ¿no? En su famoso poema Balada, donde ella habla las historias de mujeres, no todas íbamos a ser reinas, de 4 reinas sobre el mar, que eran las fantasías de las niñas de encontrar príncipes azules, etcétera. Al final del poema allí dice, y ninguna ha sido reina, solo Lucila, en las lunas de la locura, encontró reino de verdad. Y las lunas de la locura es el reino de la escritura, porque ella en muchos de sus poemas nombra a la escritura como materia alucinada,
como locura propiamente tal, y ella tiene una sección muy interesante en su libro Lagar 2, que se llama Locas Mujeres, donde ella construye identidades o representaciones de mujeres a partir de este desmarcamiento, ¿me entiende?, del mandato cultural de lo femenino. También hay otro cruce ahí, que es su militancia o su ideología socialista y a su vez su fe cristiana. Claro, socialista, pero nunca marxista. Nunca marxista. La Gabriela Mistral, ella habla, eso lo habla también en su prosa, ella nombra al marxismo y al feminismo como el programa máximo. Así lo nombra. Entonces ella ve una alianza ahí en una posición, digamos, ideológica, cultural, a la que ella no adhiere porque a ella le parece extrema. Ella es social cristiana, podría ser, ¿no? Cristiana socializante, o sea, es una cristiana progresista. Y ahí está su posicionamiento en la democracia, en lo social, es antimilitarista, por supuesto, tiene muy interesantes textos a favor de Sandino, por ejemplo. Claro. Y a favor de todos los líderes democráticos y antimilitares. Y antiimperialista, ¿no? Cuando habla de Sandino, dice como que Roosevelt lo considera un ciudadano porque considera que Nicaragua es parte del territorio de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, te fijas que con lo que empezamos esta conversación, si uno lo va como transversalizando en sus distintas posiciones, incluso en sus experiencias y en sus posicionamientos políticos, siempre hay en ella esta ambigüedad, ¿no? Este doblez, que por un lado, por ejemplo, defiende la maternidad, por otro lado, reniega de la maternidad. Por un lado, aboga por la mujer ilustrada, y por otro lado, te fijas, no lo hace, desmarca lo femenino de solamente ese lugar. Entonces, siempre ella está en esa... A mí me parece muy interesante eso como un rasgo de su subjetividad, que tú lo encuentras en toda su posición cultural, política, y también en su propia escritura, porque muchos de sus versos de sus poemas, tienen un giro de significado así muy potente. Empiezan de una manera y de pronto giran y se van para otro lado, un lado completamente otro. O a veces parece como que no terminaran, digamos, que quedan así. Exacto, que fueran dos poemas, o que fueran... Porque ella tiene ese juego permanente con lo uno y lo otro, ¿no? Hay que decir también, a mí por lo menos me sorprendió, viendo un poco las correspondencias, que a ella le ofrecen en México para ir a ser docente universitaria, y ella dice que no, que es maestra y que no va ahí con la gente que está con los racionalistas o algo así, dice, los pedantes. Eso me sorprendió. Y lo otro es que una amiga de ella, Palma Guillén, dice que cuando estuvo en la reforma educativa en México, que cuando se muere Gabriela Mistral, gentes sencillas que la conocieron 35 años antes le mandaban cartas dándole el pésame a Palma Guillén. Seguramente. Mira, hay versiones muy contradictorias también respecto a quién era ella, cómo era ella socialmente, ¿no? Porque su estampa es la estampa de una mujer muy adusta, muy austera, muy distante, muy profesora sería el signo que la identificaría, pero hay gente que la conoció con ella que dice que era una mujer muy fascinante, que Gabriela Mistral entraba a un salón y con esa estampa que tenía, ¿no? Tenía, parece, unos grandes ojos verdes, era muy cautivante, dice que... Muy alta. Muy alta, captaba inmediatamente la atención. Además, era una mujer que fumaba puro, porque ella efectivamente era muy masculina, ¿me entiendes? Y también era muy femenina. Entonces era una mujer, pero de otra feminidad, no de la feminidad más convencional. Entonces parece haber sido Gabriela Mistral una mujer bastante seductora, bastante cautivante también. Entonces no es extraño que
que tuviera muchas amistades y gente que la haya querido mucho, ¿no? No era, sin duda, no era alguien que pasaba desapercibido. Tanto Octavio Paz como Alfonso Reyes la describen como una fuerza telúrica, como un terremoto interior, como una montaña. Sí, Raquel Olea, te tengo que dar muchísimas gracias por estar aquí, por participar con nosotros aquí en Montevideo, para empezar a hablar de Gabriela Mistral. Nos parece importantísimo lo que has dicho. Aparte, me parece, en 15 minutos resumiste una gran contradicción. Bueno, querido, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Muchos saludos a los auditores del programa. Una gran felicidad para mí haber estado en el programa de ustedes, y espero alguna vez volver a poder colaborar. Bueno, muy bien, te mando un abrazo grande. Yo también a ti. Adiós. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Informamos que se ha extendido el plazo hasta el 22 de septiembre de 2010 para que las empresas pluripersonales designen un mandatario especialmente para la elección de los representantes sociales en el directorio del BPS. Pueden hacerlo a través de www.bps.gov.uy durante las 24 horas del día. Los trabajadores, las unipersonales, los jubilados y pensionistas también deben confirmar su credencial cívica ingresando a www.bps.gov.uy o llamando al 0800-3277. La Corte Electoral reglamentará las multas correspondientes a quienes no cumplan. Una mejor protección social para todos es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Sexto Festival de Percusión de Montevideo, del 7 de septiembre al 23 de octubre. 6 conciertos con algunos de los mejores artistas de Estados Unidos, Bélgica, Argentina y Uruguay. Martes 14 de septiembre, Teatro Solís, 21 horas, Drumming de Steve Reich, Minu Maguna, Perseum y artistas invitados. Apoya Embajada de Estados Unidos y CSIC. Invita Radiodifusión Nacional. Realiza Escuela Universitaria de Música. Dirección Nacional de Cultura del MEC invita. Martes 21 de septiembre, Mesa de Candombe. Alfonso Pintos, Tomás Chirimini, Fernando Lobo Núñez y cierre musical de Hugo Fatoruso y Rey Tambor. Martes 28 de septiembre, Mesa de Tango. Julio Covelli, Eduardo Toto Méndez, Eduardo Larbanois. Cierre musical, Sergio Fernández Cabrera. 19 horas, punto de encuentro. San José 1116. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
bed. Well, I grabbed up my suitcase, took out down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. Grabbed up my suitcase and I took down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. Well, I looked him right close, looked down in his face. Good old boy lay down till the judgment day. Down in his face. Oh, a good old boy, I lay till the judgment day. Like 10,000 people standing around me, didn't know I loved him until they lay him down. Like 10,000 people standing around the bed. I didn't know I loved him till they laid him down. That is my every day. Other than used to lay. I said it's soon as fall, just in the break of day. I was hugging the pillow where my sweet man used to lay. Oh, hush, thought I heard him call my name. One so loud, so nice and plain. Esta es Cassandra Wilson, Death Letter, una carta muerta, nos estaba cantando aquí en La Máquina de Pensar. Y bueno, le damos la bienvenida al Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara del Libro. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bienvenido. La idea de hablar con Álvaro, había quedado pendiente una charla porque para que nos contara un poco cómo había estado la Feria del Libro de Panamá, ¿no? Porque, no solo para hablar de la Feria del Libro de Panamá, sino para saber por qué la Feria del Libro de Panamá instaló a Uruguay como uno de los temas centrales de esa feria. Bueno, primero te contesto brevemente que estuvo bárbara. Uh-huh. Y después nos metemos en el otro tema que es una costumbre que tienen algunas ferias del mundo de tener un país invitado. La nuestra, por ejemplo, la de Montevideo no lo hace. La de Buenos Aires, por nombrar una muy importante, uh-huh, cercana, tampoco. Pero hay ferias, como la de Guadalajara, que es de las más importantes del mundo, que todos los años tienen un país o una región invitada. Entonces otras ferias, como la de Panamá, toman el ejemplo ese y todos los años nombran a un país distinto. Como quien pone un tema, ¿no? Como quien pone, este año el tema va a ser Uruguay. Ellos habían tenido el año pasado a Perú y el año que viene tienen a República Dominicana. Y este año eligieron a Uruguay. Eso pretexta, entre otras cosas, supongo yo, que es una mirada a la literatura, a los libros, a la industria editorial del país que le toca, en este caso Uruguay. Sí, básicamente es eso, pero también es una mirada general a la cultura, a las tradiciones, a las costumbres. Por supuesto que tratándose de una feria del libro, lo que vamos a mostrar es la literatura, es la cultura libresca, ¿verdad? Pero evidentemente que trasciende a eso y que también empieza a ser una demostración
de todo lo que es el Uruguay, desde la mirada cotidiana, desde las costumbres, yo qué sé, gastronómicas, desde lo que es su música, desde lo que es su pintura, su escultura, pero claramente enfocado en un principio básico que son los libros, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí en la página web de la Feria del Libro de Panamá, Sí. el país invitado es Uruguay, y la foto, lo que preside todo el programa es Benedetti, es la foto de varias fotos de Mario Benedetti. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, dentro de la invitación a Uruguay, había un claro enfoque de destacar la figura, de homenajear la figura de Mario Benedetti. Entonces, digamos que las actividades que presentó Uruguay fueron en su gran mayoría dedicadas al escritor, a Mario Benedetti. Entre otras, la actuación en vivo, ya para meternos en el tema concreto de qué fue lo que hizo Uruguay, sí, en la feria. Entre otras, la actuación en vivo de Daniel Biglietti. Bueno, todos sabemos que durante años Biglietti y Benedetti tuvieron un espectáculo en conjunto, y bueno, ese espectáculo Biglietti lo sigue haciendo de alguna forma, y bueno, fue a la ciudad de Panamá. Ellos tienen un lugar de congresos muy bueno, muy cómodo, ojalá lo tuviéramos nosotros, muy céntrico, que se llama Atlapa. Es un lugar que dicen que es bastante caro alquilarlo y demás, pero con todísimas las comodidades para hacer una feria, y para que la feria además tenga salones amplios, muchos, de diferentes tamaños, y entre ellos un teatro. Hay un teatro que se llama el Teatro La Huaca. Bueno, y allí transcurrieron las actividades que demandaban más espacio. Por ejemplo, la inauguración de la feria, también hubo una charla en ese espacio grande que hicieron Pablo Bierzi y uno de los sobrevivientes de los Andes, Ramón Moncho Sabela, a propósito de La Sociedad de la Nieve, del libro tan exitoso que publicaron hace algún tiempo. Y en ese teatro La Huaca actuó a sala llenísima Daniel Biglietti. Entonces, bueno, la mayoría de las, no todas, pero la mayoría de las actividades, a pedido del comité organizador de la feria, fueron dedicadas a la memoria, al recuerdo de Mario Benedetti. Álvaro, los invitados uruguayos también fueron, fue una delegación, aparte de editores, de escritores, entre ellos yo leo Tomás de Matos, Rafael Curtoasí, no sé si fueron todos, Fernando Butazzoni, Ramón Cuadra, Silvia Puentes de Ollenar, María Montserrat Di Lorenzi, bueno, hay otros. ¿Cómo se eligieron esos nombres? Porque realmente hay algunos que son muy conocidos y hay otros que no lo son. La verdad es una lista un poco despareja, si se quiere. Fueron elegidos por la Cámara Panameña. Poco tuvimos que ver con la selección de los autores. Fueron invitaciones que realizaron tanto la Embajada del Uruguay en Panamá como la Cámara Panameña del Libro. Y fue bastante diversa. Digamos que el plantel principal estuvo conformado por Fernando Butazzoni, por Rafael Curtoasí, por Tomás de Matos, por Silvia Puentes de Ollenar, y bueno, y Daniel Biglietti, lo que tiene que ver con la parte musical. Y después hubo una serie de invitados que bueno, que no eran de repente, y Pablo Bierzi también. Sí, Pablo también. Que ya te lo nombré. Y después hubo otra serie de invitados que algunos no son tan conocidos, que complementaron la delegación uruguaya. Como te decía, esas invitaciones salieron básicamente de invitaciones directas que hacía la Cámara Panameña. Ellos tienen... Pero no hubo una coordinación con la Cámara de Uruguaya del Libro en ese sentido. Sí, pero nosotros no nos fue consultada la gente que iban a invitar. Ellos hicieron las invitaciones ellos directamente, en coordinación con la Embajada Uruguaya de Panamá, y bueno, y ellos tienen la facilidad de tener una aerolínea, ¿no? La aerolínea es de ellos. Sí, claro, ellos ellos es tienen un detalle importante. una aerolínea que es Copa, ¿no? Entonces, es importante. Copa es uno de los auspiciantes de la feria, y como auspiciante de la feria
en fin, había una X cantidad de pasajes que fueron otorgados a los invitados que, en fin, que ellos pensaron que eran los adecuados para tener una representación variada en la feria, ¿no? Álvaro, un poco para terminar el tema y ver el futuro, la Feria Nacional del Libro, internacional en realidad, la que se hace aquí en el atrio de la Intendencia de Montevideo, que comienza el 29 de septiembre, o sea que estamos ahí. Falta poco, sí. Falta poco, al 10 de octubre. Y que, ¿cómo está el planteo? ¿Cuál es la idea? Mira, el planteo no varía demasiado de los planteos anteriores. El modelo funciona, el modelo es exitoso, entonces el planteo se mantiene. Es un planteo de 2 fines de semana. Tratamos de hacer una feria que no sea... Hay dos miradas para esto: hacer una feria larga, de 20 días, o hacer una feria más corta, que tratando de que todo explote en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces nosotros optamos por hacer una feria intensa, muy cargada de actividades, que dura solamente 10 días, tomando 2 fines de semana, donde allí metemos una serie de puntos fuertes, como va a ser la inauguración, porque esperamos que se presente el presidente. Hace muchos años que no tenemos un presidente inaugurando la feria. Y también el 2 de octubre, sábado de octubre, la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo. Esas serían las dos actividades de arranque bien fuertes: la ceremonia de inauguración y la entrega de los Bartolomé Hidalgo. Y después el planteo habitual de una concentración muy fuerte de actividades culturales durante 10 días, que hacen que la Feria del Libro sea, yo no sé si es el evento cultural más grande del Uruguay, porque hay otros también que son muy importantes, pero indudablemente que concita una atención y logramos una asistencia desde que volvimos al centro importantísima alrededor del libro, ¿no? Sin duda el tema de la asistencia del público directamente a la feria hace que sea uno de los eventos culturales que por lo menos atrae más gente. Digo, si sacamos por ejemplo al fútbol como cultura y ponemos más estrictamente la idea. Pero un detalle, ahí el tema de los medios, tratado de hacer la pregunta, Álvaro, de los medios de comunicación, Radio Uruguay, el Sodre tiene una pequeña tradición que es hacer durante estos 3 años la radio directamente desde la feria, y que aparentemente o en principio no se haría este año. ¿Cómo lo evalúas eso? No, lo evalúo como un hecho negativo. Vamos a tratar de que no suceda, vamos a tratar de que las radios del Sodre puedan estar presentes. A mí en lo personal, como presidente de la Cámara, es algo que me preocupa. Me encanta que esté la radio presente. Me parece que no solo viste a la feria, sino que también le da un atractivo extra. Todo eso de la gente llegando a la feria, y yo lo he vivido en carne propia como invitado de ustedes y de los programas de ustedes, la gente llegando y mirando hacia adentro y fijándose cómo se realiza el programa y teniendo la curiosidad de la radio en vivo, a mí me resulta gratísimo. Y espero que podamos acomodarlo, ¿no? Que encontremos los espacios y las oportunidades para que la radio siga adelante con esta campaña que empezó hace un tiempo de participar en la feria, que me parece sumamente positiva. Bueno, muy bien, yo también hago votos para que estemos ahí y que se logre coordinar, organizar, digamos, se logre conseguir el espacio necesario, nunca mejor dicho, físico, para estar ahí, porque me parece que algo, no solamente para la propia feria, para la radio, para el desarrollo cultural, en el caso, de la Máquina de Pensar, como programa dedicado a los libros, sino que yo también pienso otra cosa, Álvaro, que hay gente que escucha y que de repente no va a la feria, pero es una forma es otro puente hacia los libros, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. El tema es que viste que a propósito lo remarqué, el centro de convenciones que tiene la ciudad de Panamá, ojalá lo tuviéramos nosotros. Ahí chocamos con algo que por el momento no ha sido posible solucionar, que la ciudad de Montevideo no tiene un centro de convenciones como todos queremos. Durante mucho tiempo la feria se hizo en el Latu, se buscó el cambio de lugar porque ya había mermado muchísimo la asistencia, yo no sé si tema de costumbre, de distancia, lo que sea. El Prado no es lejos y sin embargo se llena. Es una discusión para otro programa, pero lo que está claro es que nosotros hacemos la feria en el atrio y en la explanada de la Intendencia,
y no tenemos el 100% de las comodidades, ¿verdad? Porque por más buena voluntad que tienen las autoridades de la Intendencia, la explanada es una explanada, un espacio abierto donde hay que acondicionarlo con carpas y demás. Entonces, fíjate que nos quedan stands afuera, no podemos contemplar toda la gente que quiere participar de la feria está rellena. Y ahí chocamos con el espacio que también la radio precisa. Entonces, todo esto le estamos tratando de buscar una solución, pero es buscar una solución por algo que tiene éxito. Vamos por la positiva. Exacto, vamos a sumar. Claro, en algo que, bueno, que por suerte está llena. Hay que encontrar una solución porque por suerte la feria está rellena para este año de expositores. Bueno, Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara del Libro, te agradezco tu participación acá en La Máquina de Pensar. Encantado, Pablo, un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Inés Basombrío en concierto. Anduve por tantos lugares como un barrilete de mi amor. El próximo 17 de septiembre, a la hora 21, la cantautora argentina presenta en la Sala Citarrosa Músculos del Alma. La inocencia fue más valiente en su inconsciencia. Acompañan Los Casal en bajo, guitarra, batería, saxo, violín y teclados. Entradas en venta en boletería de la sala. Espectáculos para todo público en la Sala Citarrosa. Martes 14 hora 20, Juventudes Musicales del Uruguay, con entrada libre. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Informa Deportivo Uruguay. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Precipitaciones de pelotas de fútbol y básquetbol. Tormentas de resultados con rachas algo fuertes de información y análisis. Vientos del sector Ámsterdam. Deportivo Uruguay. Sábados y domingos desde las 13 horas. Nada que ver, mucho que escuchar. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Sí. Muy bien, estamos aquí en La Máquina de Pensar, le damos la bienvenida a Gabriel Lagos. ¿Cómo andás, Gabriel Lagos? ¿Cómo andás, Pablo? Gabriel Lagos es periodista cultural, es editor de cultura de ahí, de La Diaria, y aparte vas a presentar el miércoles, mañana, este libro, Algunos de los Otros, un volumen de cuentos de Ramiro Sanchís. Ahí va. Que fue premiado por los fondos concursables del 2009 y que se presenta mañana en el Café de La Diaria, ahí a las 19 horas en Soriano 770. Bueno, la idea es simplemente a ver que nos adelantes qué vas a decir, de qué vas a hablar de este libro. Sí, aparte es bravo hablar del libro de Ramiro, ¿no? Porque Ramiro es columnista acá. De La Máquina de Pensar. Y trabaja, o sea, es también colaborador de la página cultural de La Diaria, ¿no? Que yo edito, o sea, que estamos hablando de... Sí, tenemos que tener cuidado. No, y aparte el hombre hace un curso de ciencia ficción en el café mismo. Café La Diaria. O sea que no elogiarlo demasiado, ¿no? Porque ya caímos en el autobombo total, ¿no? De La Máquina de Pensar y es el y problema de La Diaria.
O sea, pero tampoco criticarlo mucho y que el tipo se enoje y deje de venir o deje de escribir. No creo que pase. Tiene el lomo para aguantar, Ramiro, pero aparte en este caso tiene un buen libro también para Yo aguantar. Creo que sí. O sea, estamos hablando de alguien que tiene por lo menos desde mi punto de vista, tiene una muy buena prosa, sí. Una muy buena prosa para narrar. Yo leí Perséfone, ¿no? La primera novela no la leí, creo que sí vos la leíste, ¿no? Yo la leí porque el autor, como lo conocemos, me pasó una versión digital. La leí en pantalla. Porque está publicada en España. Está publicada en España, sí, supongo que en algún momento se va a publicar acá. Aparte que, bueno, es lo que digo un poco en la reseña y uno Ramiro lo que hace con sus distintos textos es una serie de referencias que se cruzan, ¿no? O sea, hay un universo ahí, en este caso el de una banda de rock, Space Glitter, que está en Perséfone y que está en esa otra novela que no apareció acá. Sí, que digamos se llama 01 Punto Lineal, fue editada en España, en Salamanca, en el 2008. Ahí va. Entonces, bueno, como que cada vez más es mayor la idea de que la gente que sigue a Ramiro se está perdiendo de algo si esa novela no se consigue no sé, pero hay un detalle que vos lo decís y digo, vos la reseña que publicaste en la diaria la titulaste Palabras Cruzadas. Claro. ¿Por qué? Y pues, un poco por eso que te estaba diciendo, porque a ver, lo que hay acá eso no lo dice, vamos a estrenar conceptos. Sí, estrena. No todos son cuentos, ¿no? Hay como distintos tipos de textos, ¿no? Hay algunos que son más tipo manifiesto, hay algunos que son como crítica, hay unos que son cuentos, hay otros que hablan mucho de algo que vos no sé, hay uno que es un anticuento, ¿no? Que se llama el cuento vaciado. Pero todos lo que tienen es una serie o de personajes, o de lugares, o de conceptos comunes, o sea, que se comparten, ¿no? De repente hay un escritor ficticio que aparece en 3 de los cuentos y en un cuarto cuento aparece nombrada una novela que supuestamente escribió ese escritor. Después están los chiquilines de la banda de rock, ¿no? Los personajes de Perséfone, que también uno pareciera que algunos textos fueran como desprendimientos de esa novela. Exacto. De Perséfone, parecen como un capítulo aparte. Como un capítulo. Hay otro libro de Ramiro que sacó justamente la gente de la cartonera, la propia. Sí, la propia cartonera. Que tiene también un final alternativo de esa novela, Perséfone. O sea, los textos que están en este libro, ¿no? En alguno de los otros, en las novelas, en esas cosas que Ramiro publicó en una editorial alternativa, en el blog de él, en otros blogs, en revistas virtuales de narrativa, hay como distintas piezas, ¿no? De un rompecabezas, de una especie de universo que es muy difícil de armar, porque ni siquiera están en el mismo soporte, ni en el mismo es como un archipiélago, pero que están todos de alguna forma conectados, o por lo menos, no sé si conectados, por lo menos hay referencias, hay tipos que aparecen en un lado, aparecen en otro. Lugares, situaciones. Lo bueno, y yo insinúo por ahí, no lo malo, pero lo bueno y de repente lo cuestionable es lo bueno es sencillamente que uno puede entrarle a cualquiera. O sea, no precisás conocer una historia que viene atrás. No, todos son accesibles de por sí, ¿no? Y eso, como lector... Por ejemplo, no es necesario saber que Federico Stahl, que es una especie de alter ego de Ramiro. Yo, por ejemplo, en un momento me lo comí, creí que era narrado en primera persona, y dije, está hablando desde el punto... Viste, a veces que uno se confunde, el narrador con el autor. Ahí va, exacto. Y entonces en un momento alguien le dice, Federico, bueno, no, es un escritor que es una especie de alter ego, pero no es necesario saber eso. Ahí va. No es necesario. Ahí va. Por un lado no es necesario, porque vos, ahora ponele, un ejemplo, ¿no? Lees 9 libros en que vos te das cuenta de que el narrador es ese alter ego ficticio, ¿no? Habla en primera persona, dice yo tal cosa, yo tal otra, pero bueno, te da a entender que es este otro muchacho, que es el guitarrista de una banda, que aparte es poeta, bla, bla, bla. Después te viene el texto número 10, ponele, ¿no? Y que está en primera persona, pero vos no sabés si es Sanchís o el autor implícito, el autor explícito de esa cosa, o si es esta. Ahora, vos venís leyendo todo eso y te queda la duda, o asumís que de repente es ese
narrador ficticio, ¿no? Ese alter ego. Ese es el tipo de cosas que pasan con este libro, que mueve a pensar en qué es un cuento, ¿no? ¿Qué es hay un relato que se llama el cuento vaciado, ¿no? Hay un detalle que yo diría también que a mí me llamó la atención, que es la velocidad, ¿no? O sea, los cuentos generalmente transcurren muy rápidos y hay cuentos que para que transcurran más rápidos, lo que hay es cuento el argumento de cómo sería cuento. Entonces se cuenta el argumento a la manera también de Borges. Pero entonces para sacar todo lo accesorio y para ir a los bifes. Exacto. De Borges y de otro autor que bueno, que por conversaciones con Ramiro sé que le gusta, que es el polaco Lem, ¿no? Que tenía también que citaba directamente a Borges, ¿no? Que hacía reseñas de libros, o sea, reseñas de libros que no existían, ¿no? Se le habían ocurrido a él, entonces él pasaba directamente a criticarlos, y era una manera de ir rápidamente a contar el argumento. El otro que hice eso alguna vez con otro estilo es Fogwill, que estuvo hace poco por acá y después se murió. El trío de Montevideo. Pero vos planteás también otro autor, Bolaño, planteás también. Sí, claro. Hay una cosa buena o interesante también que pasa con Ramiro, que es en sus cuentos y bueno, y lo que publica, está siempre manejando una serie de autores, ¿no? Philip Dick, por ejemplo, es imposible leer o hablar un rato con Ramiro sin que aparezca, ¿no? Lebrero, y ¿qué me nombraste vos recién? No, Bolaño, también hay una serie de... Ahí está, y Bolaño es otro, como que está ahí, ¿no? Y que impactó no solo en él, sino que capaz que Bolaño es el escritor que más pegó en todo el mundo, que tiene, no sé, de 40 años para abajo en Latinoamérica, casi o a favor o en contra, pero todo el mundo... Ahora, Gabriel, eso como que también esa marea está empezando como a mermar, ¿no? Porque yo leí algo en la diaria también del Festival Leña y ya hay gente que le empieza a tirar... Y es lo que ocurre cuando siempre un escritor se pone de moda, es que fatalmente pasa de moda, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es un poco más que una moda, porque una moda de repente... yo no quise decir... cuando Miguel Hernández en la salida de la transición española se puso así, era él el poeta, y después nadie leyó más a Miguel Hernández durante 20 años. Pero fíjate que lo que pasa con Bolaño es que es muy leído por escritores, muy querido y muy seguido también por escritores jóvenes. O sea, no es solo un bestseller, que no sé qué tan bestseller es acá en Uruguay, ¿no? Claro, pero digo, es como es bestseller como Lebrero también a una dimensión más chica, digamos, es un escritor de escritores. Ahí va, como que ha tenido pegada fuerte y que te mueve como ahí va, o a ponerte en contra, a poner a favor. A mí personalmente hace un tiempito que me cansó, pero no es un problema de Bolaño, es que bueno, al final lo tomamos como un chiste, ¿no? Yo qué sé, viene Patti Smith y hace un tema con un poema perdido de Bolaño y dice esas cosas, ¿no? Que pasan cuando estás en la prensa, ¿no? Que todo el tiempo aparecen como noticias insignificantes, pero bueno, que hacen porque hay como un interés en el loco, ¿no? Sobre todo a partir de ese éxito en Estados Unidos. Ese artículo de la diaria que estaba escrito aparte creo que por Ramiro Sanchillo Recó, uno de los dos, y que decían que, y yo dije, cuando ya hay algunos escritores españoles que están diciendo, bueno, yo Bolaño no lo leí porque hay que leerlo, bla, 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 es un poco... Pero bueno, no nos vayamos de tema, pero de alguna forma Ramiro Sanchís es así, digamos, él se va de tema y parece que se va de tema, hay muchas referencias al rock, a la cultura pop, ninguna es molesta, eso es importante, o sea, ninguna está entorpece el desarrollo rápido de la acción en estos cuentos, algunos de los otros, ¿no? Sí.